Hola a todos, ¿cómo les va? Les doy la bienvenida una vez más a mi canal. En esta oportunidad les voy a compartir mi clase sobre otra de las aplicaciones de la derivada, que sería diferenciales. Espero que lo disfruten, los dejo con la clase. A ver, para definir diferenciales, primero que nada vamos a definir una función que tenga cualquier gráfica, como esa que les puse acá en el dibujo, ¿sí? Tenemos una función y vamos a definir dentro de la función un punto de la misma, ¿sí? O sea, vamos a definir un punto que puede ser este de coordenadas x sub 0, f de x sub 0. O sea, esto que vamos a hacer vale para cualquier punto de la gráfica, ¿sí? Entonces, definimos un punto. Ahora lo que vamos a hacer es a x sub 0, a la abscisa del punto, le vamos a sumar un incremento, delta de x, con lo cual yo voy a obtener otro punto de la gráfica, ¿sí? Ese sería el incremento delta de x, y si a x sub 0 yo le sumo un incremento delta de x, voy a obtener la abscisa de otro punto de la gráfica, ¿sí? Este punto va a tener abscisa x sub 0 más delta de x y ordenada f de x sub 0 más delta de x, ¿sí? Si ustedes se fijan, nosotros tenemos dos puntos de esta gráfica. El segundo lo obtuve sumándole un incremento a la abscisa del punto, ¿sí? Si nosotros tenemos un incremento en x, también vamos a obtener un incremento en y, ¿sí? Ese incremento en y es lo que ustedes ven acá. Si yo a x sub 0 le sumé delta de x y obtuve otro punto, en y también vamos a obtener un incremento que lo vamos a llamar delta de y. ¿Cómo calculo yo ese incremento delta de y? Delta de y lo voy a obtener haciendo la resta entre f de x sub 0 más delta de x menos f de x sub 0. Eso va a ser el incremento en y, ¿sí? Hasta ahora no hemos tocado el tema diferenciales, ¿sí? ¿Qué va a ser el diferencial de la función? Si nosotros trazamos una recta tangente a este punto, a f de x sub 0, f de x sub 0, ¿lo ven? Acá yo he trazado la recta sobre este punto, ¿sí? Al tener un incremento en delta de x, también vamos a obtener un incremento en y para la recta tangente, ¿sí? Si ustedes se fijan, para x hemos obtenido el incremento delta de x. En y también vamos a obtener un incremento para la recta tangente, ¿sí? Y eso es lo que nosotros vamos a llamar diferencial de y. Eso es lo que llamaríamos diferencial de y, ¿sí? Ahora, nosotros acá vamos a decir lo siguiente, ¿sí? El diferencial de y se calcula de esta forma. Ustedes lo vieron en la teoría, no nos vamos a centrar mucho en eso, ¿sí? Pero se calcula como la derivada de la función particularizada para x sub 0 multiplicado por el incremento delta de x. Fíjense en que el diferencial de y va a depender de dos números. Uno es la derivada de la función en el punto y el otro es delta de x. Bueno, esto sería la definición de diferencial, que es lo que se les pide a ustedes ahí en el primer ejercicio, ¿sí? Después vamos a ver qué tiene que ver el delta de y con el diferencial de y, que lo vamos a usar para aproximación de funciones, ¿sí? Yo les quiero explicar acá un poquito esto en la pizarra, con un gráfico, por si quedó alguna duda, así que vamos a la pizarra. Fíjense en acá, ¿sí? Yo voy a trazar un sistema de ejes coordenados, trazo el eje y, trazo el eje x, ¿sí? Y tenemos una función. Hagamos algo así, esta va a ser la gráfica, ¿sí? Yo voy a obtener un punto de esta gráfica, cualquiera, puede ser acá. Este punto va a tener abscisa x sub 0 y va a tener ordenada f de x sub 0, ¿sí? Ahora, si yo tengo a x sub 0 le sumo un incremento delta de x, que es lo que estábamos viendo, esto va a ser delta de x, vamos a obtener un nuevo punto cuyas coordenadas son abscisa x sub 0 más delta de x, y la ordenada es f de x sub 0 más delta de x. ¿Sí? Bueno, lo que yo les comentaba recién
es que si yo en el punto trazo una recta tangente, ¿sí? Si ustedes se fijan, nosotros tenemos acá, al trazar un incremento delta de x, nosotros tenemos, acá está el fibrón, tenemos un incremento delta de y, ¿sí? Y también el incremento delta de y está dado por f de x sub 0 más delta de x y f de x sub 0, ¿sí? Y también nosotros vamos a obtener un incremento para la recta tangente, ¿sí? O sea, esta es la recta trazada en este punto. Si a x sub 0 yo le sumo delta de x, voy a obtener un nuevo punto en la recta, y este incremento en y para la recta tangente es lo que yo llamo diferencial de y, ¿sí? Lo que nosotros vamos a usar acá en diferenciales, cuando aproximemos, es lo siguiente. Primero, delta de y, ustedes ya saben que se calcula como f de x sub 0 más delta de x menos f de x sub 0. ¿Sí? Y nosotros también sabemos que el diferencial de y se va a calcular. Si esta es una función f, se va a calcular como la derivada particularizada en x sub 0 multiplicado al incremento delta de x. ¿Sí? Ahora, lo que nosotros vamos a decir es esto, lo siguiente. Si delta de x es cada vez más chiquitito, ¿sí? O sea, mientras más chiquitito sea delta de x, acá les pongamos acá. Delta de x es muy pequeño, nosotros podemos decir que delta de y se va a aproximar al diferencial de y. No que son iguales, sino que van a ser muy parecidos, muy cercanos, se aproximan, ¿sí? Esto solo vale cuando delta de x es muy chiquito, ¿sí? De modo que si delta de y se aproxima al diferencial de y, como delta de y vale esto, yo puedo decir que f de x sub 0 más delta de x menos f de x sub 0 se va a aproximar a lo que vale el diferencial de y, que es la derivada particularizada en x sub 0 por delta de x. Esto, chicos, es importante, se aproximan, no son iguales, así que no vayan a poner igual, ¿sí? Y esto lo vamos a usar, ¿sí?, para calcular el valor aproximado de una función. Bueno, vamos al práctico. Si delta de x, tenemos que responder si es verdadero o falso y justificar. ¿Sí? Primero, si delta de x es mayor que 0, entonces el diferencial de y también tiene que ser mayor que 0. A ver, yo les digo, chicos, que este es falso, ¿sí? En realidad no es verdadero. ¿Pero por qué? A ver, ¿cómo? Sí, a Si ver. la derivada particularizada en el punto es negativa, Bien. reemplazando la función de y queda negativo y es menor que 0. Bien. Porque el delta de x es mayor que 0. Perfecto. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? O sea, piensen ustedes cómo se calcula el diferencial. El diferencial de y se calcula como la derivada particularizada en el punto por delta de x, ¿sí? O sea que si delta de x es mayor que 0, no les asegura a ustedes que el diferencial de y también va a ser mayor que 0. ¿Por qué? La derivada en el punto puede ser negativa, y eso pasa cuando estamos en una función decreciente. ¿Se entiende? Si nosotros tenemos, por ejemplo, una gráfica así, que creo que es la que hice recién, no sé, algo así, tengo este punto. Si yo trazo la recta tangente en ese punto, ustedes saben que la pendiente va a ser negativa, o sea, f' de x sub 0 va a ser negativa, ¿sí? Y si delta de x es positivo, por pendiente negativa, por este valor negativo, el resultado del diferencial va a ser negativo, ¿sí? Bueno, ¿cómo justifican esto ustedes? Es falso. Diciendo, como dijo el compañero, ¿sí? Ustedes pueden decir que la derivada particularizada para el punto puede ser negativa, entonces el diferencial va a ser negativo. A ver, les vuelvo a compartir para que vayan pensando el apartado B, ¿sí? Siempre, acá les dicen que siempre delta de y va a ser mayor que el diferencial de y, ¿sí?
Si encuentran un ejemplo que contradiga eso, ya pueden decir que es falso. A ustedes les dicen acá que siempre el delta de I es mayor que el diferencial de I. ¿Sí? ¿Verdadero o falso? Chicos, es falso, ¿sí? Pero ¿por qué es falso? Siempre que digan que es falso, ustedes encuentren un ejemplo que no me esté cumpliendo eso, ¿sí? Entonces nosotros tenemos acá esta gráfica. Yo voy a trazar acá un punto de coordenadas x sub 0, f de x sub 0. ¿Sí? Y voy a trazar la recta tangente por ese punto. Ahora vamos a obtener un incremento delta de x. Tenemos delta de x, un nuevo punto. Esto va a ser f de x sub 0 más delta de x. ¿Sí? Entonces, si se fijan, chicos, acá ya nos queda determinado cuánto vale, cuál sería el delta de i. Eso que está acá, eso sería el delta de i. ¿Sí? Y también vamos a obtener un diferencial en i, que está determinado por el incremento que se produce en i por la recta tangente. O sea que el diferencial de i en este caso va a ser esto. ¿Lo ven, chicos? Este es un ejemplo que está contradiciendo esta afirmación. ¿Por qué? Si se fijan ustedes acá, el diferencial de i es mayor que el delta de i. ¿Se entiende, chicos, para todos? ¿El por qué es falso? Sí, profe. Bien. A ver, Profe, sí. tengo una duda, digamos, con respecto al incremento. Ajá, sí. ¿El incremento del delta de x podría estar del otro lado, digamos, o siempre es por la derecha? No, puede estar para el otro lado, en ese caso va a ser un decremento, o sea que en ese caso el delta de x va a ser negativo, ¿sí? Cuando esté para el otro lado es negativo, pero sí, puede ser. ¿Por qué? Si está para el otro lado, vos a la variable x, a x sub 0 le estás restando delta de x, o sea que va a ser un decremento, ¿sí? Ah, bien, gracias. A ver, de nada. El valor diferencial de i depende de más de una variable. ¿Eso es verdadero o falso? De que piensen de cómo se calcula el diferencial de i. ¿Qué interviene ahí? ¿Es más de una variable o no? Del delta de x de la derivada. Sí, o sea, depende de dos números, ¿sí? O sea, de dos variables en sí. De la derivada en el punto y del delta de x. Entonces ustedes por eso van a decir que es verdadero. Lo justifican poniendo cómo se calcula el diferencial. Acá vamos a empezar a usar lo que yo les dije hace un momento, que es calcular, usando el concepto de diferenciales, calcular de forma aproximada estos valores. ¿Sí? Que esa es de otra forma que ustedes van a usar el concepto de diferenciales. Recordemos un poquito lo que yo les mostré acá en la pizarra. ¿Sí? Nosotros sabemos que el delta de i se calcula como f de x sub 0 más delta de x menos f de x sub 0, ¿sí? Eso ya lo vimos, ya lo sabemos. Y sabemos que el diferencial de i se calcula como la derivada particularizada para el punto multiplicado por el incremento en x. Otra cosa que hemos visto, recordando, es que si este valor delta de x es muy chico, tiende a 0, entonces nosotros podemos decir que el delta de i se aproxima al diferencial de i. ¿Sí? Y como nosotros ya sabemos cuánto vale el diferencial de i, que es f de x sub 0 más delta de x menos f de x sub 0, lo reemplazo acá. ¿Sí? Y eso se aproxima al valor del diferencial de i, que es la derivada particularizada para el punto por delta de x. ¿Sí? Ahora voy a despejar este f de x sub 0 más delta de x. Lo paso a f de x sub 0 que está restando para el otro lado sumando. Usando este concepto, nosotros vamos a calcular estos valores de forma aproximada, ¿sí? Y les muestro ahora cómo lo van a hacer, cómo van a seguir los pasos, digamos, porque es mecánico para todos. A ver, tenemos logaritmo de 1,05 y la raíz de 8,9, ¿sí? Estos son del práctico, vamos a trabajar en calcular esos valores de forma aproximada. ¿Cómo? Utilizando el concepto de diferenciales que acabamos de ver, ¿sí?
nosotros vimos, acá para que no se confundan, porque a veces se marean mucho con este tema, el diferencial de una función, hemos visto que se calcula como la derivada de la función en x sub 0 multiplicada por delta de x, ¿sí? Entonces, para calcular el diferencial de una función, necesitan conocer la función y el delta de x, y se calcula así, ¿sí? Esto que nosotros vamos a ver ahora es calcular un valor aproximado utilizando el concepto de diferenciales. O sea que no estoy por calcular el diferencial, voy a usar ese concepto. ¿Y cómo lo voy a usar? Nosotros sabemos que el delta de y se calcula como f de x sub 0 más el incremento menos f de x sub 0. Y nosotros también sabemos que si delta de x es muy chiquito, podemos asegurar que el delta de y se aproxima al diferencial de y. ¿Sí? Reemplazando los valores, yo sé que el delta de y vale esto, o sea, f de x sub 0 más delta de x menos f de x sub 0, esto se va a aproximar a lo que vale el diferencial de y, que es la derivada en x sub 0 por el incremento. ¿Sí? Y ahora yo voy a despejar esto, ¿sí? Fíjense que yo acá tengo un valor x sub 0 más un incremento que debería ser muy chiquito para que esto valga, ¿sí? Entonces, acá es donde yo voy a usar el concepto de diferenciales para calcular estos valores que se piden. Entonces tenemos acá aproximadamente igual a f' de x sub 0 por el incremento más f de x sub 0. Y en sí lo que les interesa acá a ustedes, chicos, es esto. Esto es lo que vamos a usar nosotros. Fíjense en que esto no es el diferencial. Yo estoy por calcular de forma aproximada, usando diferenciales, un valor, ¿sí? De una función. Vamos a trabajar primero en el ejercicio 1, que se les pide calcular el logaritmo natural de 1,05. ¿Sí? Ahora, ustedes acá dentro de este argumento van a tener que encontrar un valor para el cual el logaritmo es exacto, sumado a un incremento muy chiquito, ¿sí? Fíjense que yo a esto lo puedo expresar como logaritmo natural de 1 más 0,05. Una vez que yo expreso esto de esa forma, voy a identificar cuál es la función. Fíjense que yo acá necesito la función, un x sub 0 y un delta de x, ¿sí? Entonces vamos a identificar eso. Tenemos la función f de x va a ser igual a el logaritmo natural de x. Luego voy a identificar cuál va a ser el x sub 0. Yo ya tengo acá, este va a ser x sub 0 y esto va a ser el incremento. Entonces x sub 0 vale 1. ¿Y cuánto vale el delta de x? 0,05. ¿Sí? Es mecánico, chicos, esto, ¿sí? Ustedes tienen que calcular de forma aproximada esto. ¿Qué voy a hacer? Bueno, lo que está dentro del argumento, que no me va a dar un valor exacto a mí el logaritmo, lo voy a expresar como la suma de dos valores. Uno para el cual el valor del logaritmo es exacto, y el otro que es un valor muy chiquitito, que va a ser el incremento, ¿sí? Una vez que hice esto, me voy a identificar cuál es la función. Función es el logaritmo de x. X sub 0, el valor para el cual el logaritmo es exacto, es 1, y el delta de x, el valor que tiene sumado, que es chiquitito, que va a ser 0,05. ¿Sí? Una vez que yo identifique eso, me voy a aplicar esta fórmula para calcular. Fíjense en qué necesito yo para reemplazar en la fórmula. La función ya la tengo, necesito conocer la derivada. Delta de x ya lo tengo, x sub 0 también ya lo tengo, necesito la derivada, ¿sí? Entonces, si la función es f de x, la derivada, la función f de x es el logaritmo de x, ¿cuánto va a ser la derivada? 1 sobre x. 1 sobre x, ¿sí? Ahora sí me voy a aplicar esta fórmula. Nosotros sabemos que f de x sub 0 más delta de x va a ser aproximadamente igual a, bueno, f de x sub 0 más delta de x es el logaritmo de 1 más 0,05. Y esto va a ser aproximadamente igual a la derivada
que vale 1 sobre x, particularizada para x sub 0, que es 1. ¿Sí? Acá lo pongamos, la derivada particularizada para x sub 0, que es 1, va a ser 1 sobre 1. Me queda 1. ¿Sí? Ahora sí ya reemplazo. F' para x sub 0, bueno, vale 1. Multiplicado por el delta de x, que es 0,05. Sumado a f de x sub 0. ¿Cuánto vale f de x sub 0, chicos? La función es el logaritmo, ¿sí? O sea, f de x sub 0 va a ser f de 1, o sea, el logaritmo natural de 1, que vale 0. ¿Sí? O sea que si yo le sumo acá f de x sub 0, eso es 0. No lo pongo, ¿sí? Entonces, fíjense en que el valor aproximado del logaritmo de 1 más 0,05 va a ser 0,05. En el ejercicio 2 tenemos la raíz de 8,9. ¿Sí? Quiero expresar esa raíz como la suma de dos valores. Uno muy chiquitito y otro para el cual la raíz es exacta. ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo lo expresan? El 9 podría ser. El 9, ¿sí? El 9 es el valor más cercano a 8,9 para el cual la raíz es exacta, ¿sí? Y para que me quede 8,9, fíjense que le van a tener que restar 0,1. Entonces, yo dejé expresada esta raíz como la raíz de un número muy cercano a 8,9 para el cual la raíz sí existe, y la resto, o el incremento. O sea, en este caso va a haber un decremento porque está restado, ¿sí? Entonces vamos a identificar, chicos, la función. ¿Cuál sería la función? ¿Y de 9? La raíz, bueno, ustedes pongan la variable, ¿sí? Porque la estamos expresando como una función, ¿sí? Sí. Bien, raíz de x sub 0, ¿cuánto vale? 9. 9. Bien. Delta de x, Menos 0,1. 0,1. bien, menos 0,1, ¿sí? Con el signo, le ponen con el signo. En este caso el delta de x es negativo, eso significa que no es un incremento, sino un decremento. Fíjense que le estamos restando el delta de x a 9, ¿sí? Bueno, necesito aplicar la fórmula. Para eso, necesito conocer cuánto vale la derivada de la función. Si la función es raíz de x, la derivada va a ser un medio. Un medio de x a la... De x elevado. A la menos un medio. A la menos un medio. Bien, ¿sí? Y esto es lo mismo que decir 1 sobre 2 raíz de x. Bien, ¿sí? Bueno, ahora me voy a calcular cuánto vale la derivada particularizada para el valor de x sub 0, para 9. Que eso es 1 sobre 2 raíz de 9. Que sería, acá me queda la raíz de 9, 3, multiplicado a 2, me queda 6, un sexto. ¿Sí? Ahora me faltaría calcular cuánto vale f de x sub 0, o sea, f de 9, que sería la raíz de 9, y eso es 3. Bueno, chicos, ahora me voy a reemplazar, ya tengo todo. Tengo cuánto vale f' de x sub 0, conozco el delta de x, y ya tengo cuánto vale f de x sub 0, ¿sí? Vamos entonces a expresarlo así. La raíz de 9 menos 0,1, que es lo que queremos calcular, va a ser aproximadamente igual a la derivada para x sub 0, que vale un sexto, multiplicado por el delta de x, que el delta de x vale menos 0,1, ¿sí? Y sumado a f de x sub 0, que es 3. Bueno, chicos, acá porque la idea es que calculemos aproximado, que no usemos la calculadora, digamos, a esto lo pasemos a fracciones, ¿sí? Ustedes lo pueden expresar como, acá ya voy a poner igual porque me refiero a esto, ¿no? No a eso. Al menos 0,1 ustedes lo pueden expresar como menos un décimo, multiplicado a un sexto, o sea, esto que está acá es menos un décimo. Multiplicado a un sexto les va a quedar menos 1 sobre 60, ¿sí? Más 3, que esto va a ser igual a 179 sobre 60. Y lo dejan ahí, ¿sí? De modo que la raíz
de 8,9 va a ser aproximadamente 179 sobre 60. Comparto, chicos, para que vayan pensando, vamos a trabajar con los problemitas, ¿sí? Bueno, chicos, a ver, acá en el apartado A les dicen lo siguiente. Utilizando diferenciales, aproxime el volumen de un cascarón esférico cuyo radio interior mide 4 centímetros y cuyo espesor es de 0,0625 centímetros, ¿sí? Tienen que calcular el volumen del cascarón esférico de forma aproximada utilizando el concepto de diferenciales. Veamos en la pizarra. Más o menos lo que me salió del dibujo, chicos. Tenemos, fíjense ustedes que tenemos una esfera, ¿sí? Esa esfera tiene por radio 4 centímetros. A ustedes les dicen, es la que está en negrito, ¿sí? Y a ustedes, ¿qué es lo que les dicen? De que tienen que calcular de forma aproximada el volumen de un cascarón esférico. Entonces imagínense en un cascarón esférico. Ustedes tienen una esfera y por dentro tienen como otra, ¿sí? En donde hay, entre las dos hay un espacio, ¿sí? Que sería el cascarón, ese sería el cascarón, ¿sí? Y el radio, o sea, el delta de R que hay, fíjense, ¿no? Si yo me fijo, el radio que hay de la esfera que está por arriba, menos la otra, va a ser el radio, el espesor del cascarón, sería el espesor del cascarón esférico. A eso es lo que yo voy a llamar delta de R. A ver, nosotros, entonces, queremos calcular cuánto vale delta de R, aproximadamente, delta de B, del volumen, de forma aproximada usando el concepto de diferenciales, ¿sí? Si delta de R es muy chiquito, nosotros sabemos que delta de B se aproxima a lo que llamamos el diferencial de B. ¿Y el diferencial de B cómo se calcula, chicos? El diferencial del volumen, ¿sí? Ustedes saben qué es, se calcula como la derivada del volumen particularizada para el radio inicial multiplicada por el incremento del radio. ¿Sí? O sea, de esa forma se calcularía el diferencial de B. Yo conozco el volumen de una esfera, no está escrito ahí, pero bueno, sería el volumen de una esfera, que es esto que está acá, ¿sí? Conozco cuánto vale R sub 0, el radio inicial, y conozco el delta de R, cómo varía el radio. Me voy a calcular entonces, yo ya sé el volumen, me voy a derivar. B' de R va a ser igual a 4 tercios por 3, les va a quedar 4pi por R cuadrado. Ahora lo particularizo para 4. Yo sé que el radio vale 4, lo particularizo, les va a quedar 64pi. ¿Sí? Les queda 4 por 4, 16, por 4, 64pi. Eso es lo que iría acá, lo que yo ya conozco, ¿sí? Multiplicado por delta de R. De modo que el volumen del cascarón va a ser aproximadamente la derivada para R sub 0, que es esto, 64pi, multiplicado por el delta de R, que es 0,0625. Bueno, acá, chicos, fíjense que cuando hemos calculado, acá nos quedaba centímetros cuadrados, ¿sí? Porque el radio está elevado al cuadrado. O sea que esto es centímetros cuadrados, esto es centímetros cuadrados, multiplicado por centímetros les queda centímetros cúbicos, la unidad de volumen. Y lo dejan ahí, chicos, no tienen que hacer más nada, ¿sí? A ver, chicos, lo leamos al problema, ¿sí? Acá les dicen, determine aproximadamente la variación del volumen de un globo esférico, o nuevamente, volumen de una esfera, ¿sí? Vamos a determinar de forma aproximada la variación.
que, o sea, la variación de un volumen esférico que por efecto de la temperatura sufre un incremento en el radio del 1%, ¿sí? O sea, tenemos un globo esférico. Este globo esférico tiene un radio inicial, que lo vamos a llamar R sub 0, ¿sí? Y ese radio sufre un incremento del 1% por efecto de la temperatura. O sea, ahí les están diciendo ustedes que va a haber un delta de R, ¿sí? Se pide calcular la variación del volumen de forma aproximada, o sea, mediante el concepto de diferenciales. Tenemos entonces, tenemos un globo esférico. Este globo esférico va a tener un radio inicial, que lo voy a llamar R sub 0. No les dicen cuánto vale, entonces usemos unos genéricos, ¿sí? R sub 0 va a ser el radio inicial. Por efecto de la temperatura, este radio se incrementa. Un delta de R. ¿Cuánto va a valer ese delta de R si el radio se incrementa un 1%? 0,01. Bien, sí, bien, ¿sí? Sería 0,01 por R sub 0, ¿sí? Yo tengo el radio, el nuevo radio va a ser igual al R sub 0 más un 1% de R sub 0, que es lo mismo que 0,01 de R sub 0, ¿sí? O sea, este va a ser el nuevo radio, de modo que al radio inicial se le suma un incremento, delta de R, que es esto que está acá, ¿sí? Como dijo ahí la compañera. ¿Se entiende, chicos? ¿Hasta acá? ¿Cómo es? Sí, profe. Bien. Bueno, nosotros queremos calcular de forma aproximada la variación del volumen, ¿sí? El diferencial de B de forma aproximada va a ser igual a la derivada del volumen particularizada para R sub 0, para el radio inicial, multiplicado por el incremento del radio. ¿Sí? Eso es por definición de diferencial, ¿sí? Bueno, el volumen, acá lo dejé escrito, es el volumen de una esfera. Si yo voy a derivar el volumen, B' de R va a ser igual a 4pi por R cuadrado, ¿sí? Particularizando para R sub 0 me va a quedar 4pi por R sub 0 al cuadrado, ¿sí? Y a su vez nosotros ya sabemos que delta de R es 0,01 de R sub 0. Bueno, me voy a calcular el volumen de forma aproximada, ¿sí? La variación del volumen. El diferencial de B va a ser igual a 4pi por R sub 0 elevado al cuadrado, multiplicado por 0,01 por R sub 0. ¿Sí? Esto que está acá es la derivada para R sub 0, que lo hemos calculado acá. Y esto es el delta de R. Bueno, esto nos va a quedar 0,04 pi por R sub 0 al cubo. Esa es la variación del volumen, ¿sí? Pero nosotros queremos saber, vamos a determinar cuál es el porcentaje que incrementó el volumen, ¿sí? Entonces nosotros ya sabemos que el incremento de volumen, cuando el radio incrementó esta cantidad, es esto. Este es el incremento, ¿sí? O sea, al volumen inicial se le agregó este volumen, ¿sí? ¿Cómo calculo yo el porcentaje? Con una regla de 3, ¿sí? O sea, ustedes saben que el volumen inicial es el 100%, ¿sí? ¿Y cuánto vale el volumen inicial? El volumen inicial es esto, es 4/3 de pi por R sub 0 al cubo. ¿Sí? Ese es el volumen inicial. El volumen que tenía la esfera antes de que se produzca este incremento del radio. ¿Sí? Luego, ¿cuánto se incrementó? Es decir, ¿cuánto es lo que se ha incrementado? Es esto. ¿Sí? Entonces yo sé que el volumen total, el inicial, es el 100%. ¿Sí? Ahora yo quiero ver qué porcentaje es esto, que es lo que la cantidad que se incrementó. ¿Sí? Entonces decimos 0,04 de pi por R sub 0 al cubo, ¿qué porcentaje va a ser? Bueno, multiplico esto por esto sobre esto. 4pi por R sub 0 al cubo, ¿sí? A ver, corro uno y corro otro. Me queda así. Sobre
esto que está acá, sobre 4/3 de pi por r sub 0 al cubo. Esto se cancela con esto, esto con esto, esto con esto, y me queda 3. 3, ¿verdad? 3% entonces. Bueno, ustedes acá, primero que nada, se calcula la variación del volumen, que acá no les puse, pero es aproximado, ¿sí? No es exacto, de forma aproximada. Una vez que yo ya obtuve cuál es la variación de volumen, me voy a ver qué porcentaje es el que cambió el volumen. Con una regla de 3, ¿sí? Ustedes saben cuál era el volumen de la esfera, que ese va a ser el 100%. Y luego saben cuánto se incrementó, entonces ahí calculan el porcentaje correspondiente, ¿no? Hacen esto por esto sobre eso. Y eso sería todo. Entonces ustedes acá van a decir que el volumen de la esfera incrementó un 3% cuando su radio se incrementó un 1%. ¿Sí? A ver, les dicen que el radio ecuatorial de la Tierra es aproximadamente de 3.960 millas. Y después les dicen, suponga que se enrolla de manera justa un cable alrededor de la Tierra por el ecuador, ¿sí? Supónganse ustedes que se enrolla un cable alrededor de la Tierra. Vamos a ver acá en la pizarra, ¿sí? Tenemos la Tierra, ¿sí? Tenemos aproximadamente cuánto sería el radio del ecuador, pongamos acá R sub 0, y ahora ustedes imagínense que se comienza a enrollar un cable, ¿sí? Que es lo que está acá en rojito, de manera justa por el ecuador, ¿sí? Se enrolla un cable. Imagínense. Bueno, les dicen que aproximadamente cuánto se aumenta la longitud del cable si se levanta en todos los puntos, o sea, en cada uno de estos puntos donde se enrolló el cable, imagínense ustedes que en cada punto se levantan postes de 10 pies de altura, ¿sí? Entonces fíjense acá, bueno, tenemos que decir cuánto aumenta la longitud del cable si pasa eso, ¿sí? ¿Cuánto aumenta la longitud de este cable? Si en cada punto sobre el ecuador se levantan postes de 10 pies. O sea, fíjense que vamos a tener nosotros un delta de R que sería de 10 pies. ¿Sí? Que es lo que yo puse acá. Entonces, el radio inicial del ecuador es de aproximadamente 3.960 millas. ¿Sí? Imagínense ustedes que alrededor se enrolla un cable de manera justa, ¿sí? Y luego se levantan postes en cada punto y tienen que indicar ustedes cuánto debe aumentar la longitud del cable, ¿sí? Para que contemplen los postes, ¿sí? Estos postes tienen 10 pies de altura. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero que nada, ¿no? Imagínense que todavía no hemos levantado los postes. ¿Cómo calculo yo la longitud de este cable? ¿Vendría a ser el perímetro? Sí, vendría a ser el perímetro, ¿sí? El perímetro, en función del radio, ustedes saben que es 2pi por R, ¿verdad? Si yo quiero calcular la longitud de este cable, de lo que está en rojo, lo que hago es reemplazar el radio y calculo, ¿sí? Calculo el perímetro, digamos. Pero no me interesa a mí eso, a mí me interesa cuánto va a aumentar la longitud del cable, ¿sí? Entonces lo que ustedes tienen que calcular es el diferencial de P. De forma aproximada van a calcular cuánto aumenta la longitud del cable, ¿sí? El diferencial del P va a ser aproximadamente la derivada particularizada para el radio por el delta de R, ¿sí? ¿Cómo varía ese radio? Bueno, antes de eso, chicos, quiero que noten algo acá. Yo les puse ahí, a ver. Fíjense en que el radio está dado en millas. Y el delta de R, o sea, la variación del radio, el aumento del radio al poner los postes, es de 10 pies. Entonces tenemos que trabajar todos con la misma cantidad de, o sea, serían las mismas unidades tenemos que utilizar, ¿sí? Ya sea o pies o millas.
Ustedes saben que un pie, eso lo sacan de internet, ¿sí? Equivale a esta cantidad de millas, ¿sí? Entonces el delta de R, que vale 10 pies, va a ser igual a, bueno, corro la coma a un lugar, me va a quedar 0,00189394 millas. Y trabajo todo con millas, ¿sí? Entonces yo ya sé cuánto vale el delta de R en millas. O puede ser al revés, chicos, puede ser en pies también, ¿no? Como prefieran ustedes. Ya tengo el delta de R en millas. Ahora para calcular la variación de P, el diferencial de P, ¿sí? De forma aproximada, cómo varía el perímetro, lo que necesito es la derivada. Vamos a derivar. Yo sé que P de R es 2pi por R. Entonces, P' de R va a ser igual a 2pi. La derivada de 2pi por R va a ser 2pi. Vamos a reemplazar acá. El diferencial de P va a ser aproximadamente 2pi, que es la derivada, por el delta de R, que es 0,00189394. Y esto es todo lo que tenían que hacer en este problema. Esto ha sido todo por hoy. Para mí es un gusto compartir mis clases con ustedes. Les agradezco muchísimo por seguirme. Al finalizar este video, les aparecerán las recomendaciones, más material sobre el tema diferenciales, que será muy bueno para complementar. Les agradezco nuevamente, que tengan muy buenos días.